Entonces, pasamos al mensaje de la tarde de hoy. Y creo que es un tema bien adecuado y bien, digamos que nunca pasa de moda, ¿no? En el sentido de que es algo importante para cada uno de nosotros, que debemos estar haciendo todo el tiempo. Y más en tiempos como estos, en tiempos de crisis. En todo tiempo podemos hacerlo. Claro está, en tiempos buenos, en tiempos malos, tiempos de crisis, de preocupación. El arma más poderosa que el ser humano tiene, el creyente en particular, pues es la oración. Así que vamos a estar hablando del poder de la oración. Usted lo ha experimentado en su vida propia, usted sabe que Dios no falla, que Dios nos dio ese mecanismo para nosotros tener fortaleza espiritual, para mantener en comunión con Él y para hacer ver la voluntad de Dios y la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que le invitamos a buscar en la palabra del Señor en Hebreos 4:16. Es la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Amén? Oremos. Padre, te damos gracias porque no nos has dejado huérfanos, nos has dejado Santo Espíritu en nosotros que intercede por nosotros delante del trono de la gracia de Dios. Y también nos has dejado, nos enseñaste a través de Cristo Jesús, el Padre nuestro, cómo orar, cómo hablar contigo, recordándonos de que tú nos escuchas y que tú respondes a cada una oración nuestra, y que te interesa por lo mejor para nosotros, que es nuestra santidad y nuestra cercanía a ti, nuestra comunión contigo, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que tú nos recuerdas que debemos creer, debemos confiar, debemos esperar en ti, y el mecanismo que nos ayuda a estar en ese tipo de comunión es la oración, porque hablamos contigo, porque hablamos con el Rey de Reyes, Señor de Señores, con el Dueño del Universo, con el Dios que nos ama, que se interesa tanto, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por dejarnos la oración, que es la capacidad que tenemos nosotros de poder comunicarnos contigo. Ayúdanos a entenderla, a repasarla, a recordarla y a tener siempre en el centro de nuestras vidas, que nuestro primer clamor sea siempre, Padre, porque estás ahí en los cielos escuchando tu voz, la voz de tus hijos, la voz de tus siervos, la voz de tus ovejas. Ayúdanos, Señor, a entenderte en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que, hermanos, como les digo, ese es un gran versículo de Hebreos 4:16. Vamos a ver el contexto, aunque dice antes de esto, ¿verdad? Acá nos está dejando ver el Señor que a través de Pablo, quien sea que haya escrito este libro, como quiera el autor del Espíritu Santo, y el mismo Dios que lo dejó. Y es para recordarnos que este gran libro de Hebreos es para recordarnos en esta porción específicamente, capítulo 4, que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y lo que hemos crecido mayormente en lugares de tendencia católica, pues se sabe que van buscando siempre que había una crisis, un problema, algo cualquiera, uno buscaba al sacerdote del pueblo, ya sea un enfermo, ya sea alguien que está muerto, cualquier crisis que hubiera, pues sacerdote era lo más importante en cada ciudad para llegar allí. Cuando alguien está en problemas, pues llegaba allí a confesar y a buscar que fuera exonerado de sus pecados, sus cargas, sus culpas. Pero aquí el Señor nos deja ver que Él es nuestro gran sumo sacerdote, no un sacerdote terrenal lleno de faltas y fallas como cada uno de nosotros, pecador como nosotros, sino que uno que es diferente, completamente sin culpa, sin pecado, sublime como los cielos, y por eso dice que es nuestro. Cuando hacemos de Cristo nuestro Señor y Salvador, entonces podemos decir nuestro, como Jesús nos enseñaba, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, para que algo sea nuestro, debe ser primeramente por una relación de comunión. Cuando el salmista David decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, sabemos que nada le falta porque ha hecho de Jehová su pastor. Y entonces Cristo es nuestro gran sumo, el mayor de todos los sacerdotes es Cristo. Así que por eso nos deja ver acá en versículo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué nos manda? Retengamos nuestra profesión. Hermano, son tiempos duros, tiempos difíciles, son tiempos en los cuales las crisis se van tomando, digamos, una forma de persecución para nosotros los creyentes hoy en día, especialmente las personas que están en Estados Unidos sin documentación legal, pues es un tiempo como que una persecución, no abiertamente sobre cristianos, pero abiertamente sobre todo inmigrantes. Por tanto, ahí están todo el mundo, todo lo que sea creyente o no creyente, están envueltos en ese mismo estatus. Precisamente por eso es que
la exhortación que hacemos este día es tomando la palabra del Señor para recordarnos que no perdamos nuestra confianza en el Señor. Y eso está hablando en la escuela dominical, claramente, los beneficios de la alabanza, de la adoración, el centro, la motivación de cómo adorar a Dios. Y lo importante es que Dios siempre ha sido fiel, que Dios nunca falla y Dios va a estar con nosotros en todo, donde quiera que estemos. Si nos permite quedarnos acá en Estados Unidos, pues gloria a Dios. Si nos permite irnos a nuestros países, de igual manera, lo importante es que retengamos nuestra profesión de fe. Si le creímos nada más por los panes y los peces, por supuesto, cuando regresemos donde nos lleven o lo que sea, pues no va a haber profesión de fe. Pero si hemos creído en Él realmente, donde quiera que estemos, ya sea en una cárcel, ya sea en nuestros países, ya sea en cualquier circunstancia, a veces cuando nos enfermamos, estamos en una cama de hospital, lo que sea, Señor, hermanos, es importante que sepamos que el Señor sigue siendo fiel, que nunca falla y que nunca nos abandona. Aferrémonos a sus promesas. Claramente nos dice, yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Él dice que aunque tu madre y tu padre te abandonaren, con todo yo te recogeré. Aferrémonos a sus promesas, busquemos la manera de crecer en el conocimiento y la gracia de Dios, nos recuerda el apóstol Pedro, para que eso nos ayude a fortalecer nuestra vida, nuestra alma, y no perdamos nuestra profesión de fe. Dice el versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, escuche bien esto, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pongamos ahí nuestras dificultades, nuestras crisis, nuestros problemas, cualesquiera que seas, Él nos conoce y Él nos entiende. Muchas veces alguien pierde un ser querido, usted no tiene cómo quizás ayudarle a entender y dar una palabra de aliento y decirle, ¿sabe qué? Solamente Dios puede fortalecerte, solamente Dios puede ayudarte. Yo tengo las mismas dificultades que tú, tengo el mismo dolor que tú, pero solamente quien puede compadecerse realmente es nuestro Dios. Y Cristo dice que Él es el sumo sacerdote, ese sacerdote que sí realmente puede compadecerse y que es mayor que todo cualquier persona que ha estado en este mundo, porque realmente Él traspasó los cielos. Nadie más ha hecho eso. Hemos hablado la semana pasada que grande es ese misterio de la piedad, de que Dios dejó su trono de gloria y vino a este mundo, y se hizo uno como nosotros y tomó la forma de siervo y fue hasta la muerte de cruz. Y no solamente de ahí, sino que ascendió a los cielos una vez más y se sentó a la diestra del Padre. Entonces este sacerdote que es grandioso, es el sumo, es el mayor de todos, tenemos acá, nos recuerda que Él traspasó los cielos. ¿Habrá algo imposible para Él? Cuando decía Jeremías, ¿habrá algo imposible para Dios? Si Dios traspasa los cielos. ¿Habrá algo imposible para Dios cuando dijo a María, el ángel, mira, tú vas a ser, el Espíritu Santo vendrá sobre ti? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Entonces, ¿cómo Dios puede mostrar su gloria y su gracia sobre nosotros? Cuando le creemos que Él es suficiente. Él conoce y se compadece de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero, ahí está la diferencia, sin pecado. Entonces, la única persona que puede con justo juicio juzgarnos y ayudarnos y entendernos y todo es Cristo, porque es una persona que estuvo en nuestros zapatos, que conoció tuvo sueño, tuvo hambre, fue despreciado, fue traicionado. Todo lo que tú podemos sufrir en este mundo lo padeció Él y más. Pero la gran bendición es que sin pecado, lo cual explica de que nosotros tenemos a alguien que se compadece, que nos entiende, que vivió nuestra vida, que conoce nuestras circunstancias y que es tan puro, sin pecado, que puede interceder delante de Dios por nosotros en nuestras necesidades. La pregunta es, ¿puede cualquier persona ir al Señor en oración? ¿Qué dice el salmista allá en el Salmo 145, 18? Una gran verdad. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Es cierto que todo el mundo puede acercarse a Dios, todo el mundo puede invocarle, todo el mundo puede venir a Dios, pero dice los que le invocan de veras. Tiene que haber una relación. No porque usted hable a Dios, o sea que el impío llama y clama cuando está en aprieto, ay Dios mío, ay, pero no lo va a escuchar, porque Dios no escucha la oración de los impíos. Para tú pedirle, tienes que pedirle cuando hay una relación con Dios. Tienes que haber abierto tu corazón al Señor y ser uno de los suyos, para que entonces puedas llamar a Dios Padre, para que entonces pueda darte, porque como tú a veces decimos, bueno, usted como padre te puede quizás, viene tu vecino, el hijo de tu vecino y te pide, qué sé yo, $1, o te pide algo, y tú quizás por buena gente se lo das, pero no estás obligado a dárselo. Tú no eres el padre de ese niño. Los tuyos te piden lo que sea y usted hace el sacrificio mayor posible, usted deja de comer, usted trabaja doble, usted hace lo que sea con tal de poder brindarle o cubrir la necesidad de su hijo. Así es nuestro Dios.
Nuestro Dios por nosotros, mira las millas que corrió. Mira el lugar que tomó en la cruz por nosotros. Que hace por todo el mundo, es cierto. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Él es bueno y es fiel. Pero a la hora de tener una posición y alcanzar ese estatus con Dios, solamente a los hijos de Dios. Y en Romanos mismo nos recuerda, acá en Romanos 10, 9, el que invocan de veras, ¿no? Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó entre los muertos, entonces eres salvo. Entonces tienes relación con Dios. Entonces puedes invocar su nombre de veras. Entonces puedes obtener la respuesta a la oración de tu vida. No hay diferencia. Esto es para todo el mundo. Realmente todo el mundo puede, pero tiene que ser con esta condición. Todo el que le invoca de veras puede encontrarlo. Todo el que cree en su corazón que Jesús que Dios levantó a Jesús entre los muertos. Todo el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, de verdad que puede alcanzar respuesta a sus oraciones. No hay diferencia, dice Pablo en Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y hemos visto en Salmos 145, 18, los que le invocan de veras, los que invocan de corazón, los que invocan realmente a Dios, a estos Dios los escucha. ¿De qué manera debemos ir a Dios en oración? Todo el mundo puede acercarse. Ahora, ¿de qué manera vamos a ir a Dios en oración? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la forma que debemos llegar a Dios en oración? ¿Recuerdan aquella parábola del publicano y el pecador? ¿Recuerdan el publicano? Oh Señor, gracias porque yo no soy como este hombre, se comparaba con otros. Yo no robo, yo no mato, yo no esto, yo no lo otro. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Y se fanfarroneaba con todas las cosas que hacía, como diciendo, yo tengo derecho a que me respondas, a que me escuches, a que hagas conmigo lo que te pida, porque yo. Sin embargo, el que estaba al lado del pecador, que dice Jesús, se golpeaba el pecho, no podía levantar sus ojos, de avergonzado que estaba, humildemente le pedía a Dios, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y que dice Cristo, este hombre fue a su casa justificado antes que el otro, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Este hombre se humilló. Para ir a Dios en oración no vamos a ir por nuestros méritos, vamos por los méritos sacrosantos de su Hijo Jesús. No le pedimos a Dios nada por mí, porque yo no tengo nada que ofrecerle a Dios, pero por los méritos de Jesús. Como Pablo decía en Romanos 12:1, por las misericordias, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Sí? Es por su misericordia, es por su fidelidad. Es clamando al amor de Dios, clamando a su carácter, clamando a su bondad sobre nuestros padres, si te place. La gente cuando venían a Jesús, no venían a exigirle a Jesús, sáname, no. Decía, que el leproso se acercó a Jesús y decía, si tú quieres, tócame, si tú quieres, sáname. Jesús decía, sí quiero, toma, pa. O sea, lo tocó, lo sanó. Pero la gente no buscaba pensando en sus méritos, porque sabemos que no tenemos ninguno delante de Dios. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero es por la gracia de Dios, todo lo que tenemos es por su gracia. Y ahora recuerda Pablo en Efesios 2, que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dios te da la fe para que vengas como una mujer que estaba, recuerda, con el flujo de sangre. Si tan solo tocar el borde de su manto, sé que voy a ser sana. Pero lo movía la fe. Y cuando Jesús sintió que salió poder de él, dijo, virtud salió de mí, ¿quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? ¿Se acuerdan? Hablamos de eso cuando las parábolas de Jesús, cuando los milagros de Jesús. La fe es la que mueve la montaña, la fe es la que hace que nosotros tengamos victoria. La fe en Jesús, no es la fe vana, la fe cualquiera, la fe del demonio, porque dice Santiago que aún los demonios creen y tiemblan, pero no es la fe salvadora. La fe salvadora es la fe que hace que tengamos la convicción de que hemos clamado que con nuestra boca que Jesús es el Señor y hemos creído en nuestro corazón que Dios le levantó entre los muertos. Eso nos da la capacidad de estar bien con Dios. Entonces podemos venir a Dios en oración cuando clamamos a Él. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo, que dice el Señor, os escucharé. Una gran promesa. Dios me va a escuchar cuando le hablo, cuando le clamo, cuando le invoco. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta es la actitud, está el comportamiento nuestro. La actitud de humildad.
de buscarlo con todo el corazón, de buscar el rostro de Dios, no su mano. Buscaba muchas veces la mano, Señor, ¿qué me vas a bendecir? ¿Qué me vas a dar? ¿Con qué? Ábreme esta puerta, aquel trabajo, aquel. No, el corazón de Dios. Tú buscas el corazón de Dios. Cuando David hablaba en sus salmos, decía eso, tu rostro buscaré, ¿verdad? Porque queremos ver a Dios. En Salmos 63 que estudiamos hoy, para ver tu rostro en santidad, ahí en el santuario. Quiero ver tu gloria. Lo que queremos ver es las grandes maravillas de la persona de Dios en nosotros. No queremos solamente su mano, su bendición, que nos dé salud, que nos dé prosperidad, no, es su rostro que hay que buscarle. Pero hay que buscarle de todo corazón, y Dios conoce el corazón más que nadie más puede conocer nuestro corazón, solamente Dios. Amén. Y usted lo sabe, y Dios busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Más adelante vimos Jeremías, nos recuerda, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La promesa es clara, completa. Tú clamas, tú me invocas y yo te voy a escuchar. Ahí está claro. Ahora dice, yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te voy a escuchar cuando tú clamas a mí de todo corazón, cuando tú me buscas con todo tu corazón. Entonces es importante que aprendamos a venir a Dios con actitud correcta, no reclamando, como ya saben por ahí las tendencias que hay, como que dándole órdenes a Dios. Señor, desata aquí, Señor, haz allá, Señor, rompe acá, Señor, sana aquí, Señor. El Señor no está para recibir órdenes. Nosotros estamos para escuchar las órdenes del Señor. Señor, habla, que tu siervo escucha. Amén. Nosotros hablamos, el Señor nos escucha, nos da las órdenes. Cuando Dios nos da las órdenes, entonces nosotros obedecemos. Amén. No exigimos a Dios nada, si no tenemos nada, que no somos, que el rey es Él, no nosotros. Nos equivocamos a veces y ponemos la carreta delante, los bueyes delante, la carreta delante de los bueyes, es al revés la cosa, ¿no? Hay que orar, hermano, y hay que orar con el corazón. Hay que orar con la pasión que Dios requiere de cada uno de nosotros. Hay que orar con insistencia. Recuerda ahí la parábola de Lucas 18. La insistencia, la permanencia, la constancia con que hemos orar. El Señor Jesús dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Que dice el autor de Hebreo, para que no flaquee nuestra profesión de fe, para que no decaigamos en nuestra relación con Dios. Ahí mismo Pablo en Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, hermano, siempre, con toda oración y súplica, como en el Espíritu. Orar de corazón, orar en el Espíritu, es algo bien profundo, más interno, no es hablar por hablar. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces no hay tiempos tan importantes como estos de que nos manda el Señor a orar por todos los santos. Que estemos suplicando y orando por cada persona que se encuentra en las iglesias en todos los Estados Unidos, que no son muy pocos. Que oremos por yo decía la hermana Esperanza, por los gobernantes. Si oremos en todo tiempo por todos los hombres, nos manda ahí Pablo en capítulo 2 de 1 Timoteo, recuerden. Pero sí es importante que oremos por todos los santos específicamente, porque es la familia de la fe. Debemos sostenernos unos a otros en oración, velando, perseverando, suplicando en el Espíritu en todo tiempo, orando unos por los otros, de la forma de cubrirnos la espalda a todos nosotros. Esta es la última parte de la armadura, te recuerda, toda la armadura es prácticamente ofensiva. Ofensiva la espada, pero quiero decir defensiva, pero se cubre la parte interior del cuerpo, en el sentido que nos cubrimos la cabeza, nos cubrimos con la coraza de justicia, cubrimos el corazón, el pecho, ¿verdad? El escudo de la fe nos defiende por delante, ¿verdad? El cinturón de la verdad, los pies calzados con la presta del evangelio, todo eso va de frente. Pero la única cosa que nos cubre la espalda a nosotros es unos a otros poder orar unos por los otros. Por esa parte es importante que nosotros seamos capaces de sostenernos unos a otros en oración, velando en la súplica en todo tiempo, en el Espíritu, por todos los santos. ¿Cómo orar, hermano? Ahorita hablábamos de Daniel, qué interesante Daniel allá, y los amigos de Daniel, capítulo 3, y Daniel en el foso de los leones, recuerden. Miremos a estos ejemplos que nos ayudan a orar. Y estos tiempos de oración son tiempos de oraciones de verdad, hermano, no son tiempos cualquiera. Porque es importante que Dios mande de vez en cuando estas olas de persecuciones, estas olas de preocupaciones, estas olas de crisis, porque son las que mueven a sus verdaderos siervos a orar. Nos ponen de rodillas porque no tenemos capacidad para hacer nada más que orar. Y qué bueno que es todo lo que tenemos, orar y a Dios, con eso estamos suficientes. Tenemos un medio que es la oración, tenemos a quien orar, que es nuestro Dios, que se compadece de nuestras necesidades, que nos entiende y que intercede por nosotros constantemente delante de Dios. Nuestro gran sumo sacerdote, con eso estamos completos.
Pero miremos cómo los santos del Antiguo Testamento hacían. Para que tenemos que llegar a ese punto, ese extremo, yo creo que sí sería bueno que también reconociéramos y que a veces hay que orar no solamente con el corazón, con entendimiento, en el espíritu. Hay que orar como oraban estos hombres del Antiguo Testamento. Dice Daniel 9:3 en su momento de crisis: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego. Hasta ahí tú y yo nos parecemos, oramos a Dios, rogamos a Dios. Pero qué tan profunda era la crisis, qué tan necesaria era orar a Dios con más entrega, que dice Daniel, oración y ruego, y luego dice en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Oh hermano, cuando tú veías aquí en el Antiguo Testamento con ropas ásperas y lleno de ceniza porque estaba en duro duelo, en dura crisis. ¿Recuerda a Job? Job se rapó la cabeza, Job se sentó en ceniza, estaba demostrando el dolor que tenía delante del Señor, cómo estaba orando con esa angustia, con ese deseo de que Dios le escuchara. Y Dios responde. ¿Recuerda a Nínive? Desde el rey hasta los animales mandaron ayuno a todo el pueblo. Los animales incluso, y los cubrieron con esas ropas ásperas, como se habla acá en Daniel, y se llenaron de ceniza por 3 días, todo el mundo orando para Dios, y Dios respondía, y Dios respondió. Cuando Esther y el pueblo judío estaba en crisis, mandó: ayunen por 3 días y yo esperaré, entonces entraré a la presencia del rey. Pero el ayuno es importante, es algo. Ahora, hermanos, es tiempo no solamente de orar, es tiempo de ayunar. Y si tenemos que vestirnos de silicio, y si tenemos que vestirnos con ropas ásperas, si tenemos que tirarnos con Dios ahí de todo corazón, para que Dios vea que su pueblo se humilla, porque es lo que nos manda a nosotros hacer. Entonces Daniel en esta condición dice: y oré, versículo 4, oré a Jehová mi Dios, e hice confesión. ¿Ves? Tenemos que confesar nuestros pecados. Primera cosa de las oraciones es confesión. Hay que alabar a Dios, hay que dar gracias a Dios, cierto, pero es importante la confesión, rendirnos. Es tiempo de limpieza en nuestras almas, es tiempo de confesión de pecado para volvernos a Dios. Dice: ahora, Señor Dios grande, ve, alabanza al Señor, digno de ser temido, y recordar las características de Dios, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Así oró Daniel, con confesión, con alabanza, antes de entrar en peticiones y antes de entrar en otras cosas. Es importante. ¿Por qué? Porque Dios, como bien dice en el Salmo 51, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. ¿No es cierto? Por esos mandamientos que deja allá cuando en 2 Crónicas 7:14, cuando Salomón está inaugurando el templo: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora. Humillación es esto: cilicio, tirarse al piso, ayuno, ¿ve? Y busca mi rostro y abandona su mala conducta, si hay confesión y arrepentimiento, entonces dice el Señor: yo escucharé desde los cielos, yo perdonaré sus pecados, yo sanaré su tierra. Entonces Dios bendice, Dios hace, pero hermano, nuestra función, nuestra parte es humillarnos, es buscarlo, es confesar, es arrepentirnos, es abandonar las cosas que estábamos haciendo negativas, malas, delante de Dios, para que Dios derrame entonces de los cielos su perdón de pecado, la sanidad, la restauración, lo que necesitemos, la protección. Todo Dios lo va a dar por su gracia, pero es bueno que vayamos a Dios en oración con una actitud correcta. Recuerde que les decía: Dios resiste, Dios se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Entonces, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Ahora, para recibir la respuesta de Dios, hermano, ¿cómo hacemos para recibir esa respuesta? Ya sé que Dios escucha, ya sé que Dios va a responder. Ahora, ¿cómo recibimos la respuesta de parte de Dios? El Señor Jesús en su Sermón del Monte, capítulo 7, cerrando ahí, nos dice 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
3 peticiones, 3 acciones que en el griego son continuas, son una acción continuada. Es pedir, 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 que seguir pidiendo todo el tiempo. Es buscar, 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 llamar, llamar, llamar. No es una sola vez que usted llama y pide ya. Pablo dice, yo oré 3 veces para que me quitara este aguijón. Estamos hablando que si Pablo, un gran hombre de Dios, conocía, no fue 3 veces, fue en 3 ocasiones, en 3 sesiones, quizás un buen tiempo estuvo pide, 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 pide hasta que Dios le da respuesta. Que no siempre va a ser la respuesta que tú esperas. Por eso es que estar listo para escuchar la voz de Dios cuando Dios nos responde. Entonces a veces, ok, Señor, esto es lo que tú quieres. Pablo dijo, pues está bien, ya eso es lo que tú quieres, que yo reconozca que tú puedes ser perfección tú puedes ser perfección en mi debilidad. Pues fantástico. Ahora de muy buena gana me voy a gozar. Ya sé que esa respuesta, me voy a gozar en mi debilidad, porque entonces sé que cuando soy débil, ahora soy fuerte. Entonces sé que ahora reposa sobre mí tu poder. Ahora sé que tú quieres que yo dependa de ti mayormente. Pues fantástico, pues adelante. Entonces cuando uno entiende a Dios y escucha la voz de Dios, entonces uno recibe la respuesta. No era lo que Pablo quizás quería, pero sí sabe que lo que Dios te va a decir va a ser mejor que lo que tú pides. Por eso puedes pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero es importante que nosotros aprendamos a pedir y no enfocarnos solamente en pedir lo que estamos pidiendo, sino, Señor, como yo decía a Jesús, que sea tu voluntad. Yo no quiero ir a la cruz, pero si tú quieres que yo vaya, eso es lo que hace falta para mayor beneficio, para que el mundo sea salvo, para que sea tu voluntad. Sí, es importante que pasa de mí esta copa, Señor, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces es importante que aprendamos a orar como Jesús oró, a pedir y no aferrarnos a eso. Yo reclamo, yo quiero. No. Pide y espera, llama, busca y Dios va a responder. Pero estate listo para cuando Dios responda, tú sepas que es la respuesta de Dios. Tú sepas cómo responder ante la respuesta de Dios, cómo recibirla. Y no irte ahí acongojado y triste. Yo pedí un carro nuevo y me dieron un Hyundai. Bueno, lo que Dios te dio fue eso, pues santa fe. Puede ser que la santa fe que Dios te da, úsala para que Dios se glorifique en tu vida. Así que, una vez más, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Esta es la respuesta. ¿Por qué, Señor, tengo que pedir? Porque si tú pides, se te va a abrir, se te va a dar. Porque si tú llamas, se te va a abrir la puerta, pero llama. ¿Por qué tengo que pedir? Señor, porque si tú pides, se te va a dar. ¿Okay? El que pide, recibe, el que busca, encuentra, vaya, y el que llama, se le abrirá. Nos dice aquí de eso una pequeña parábola. Porque qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, tú le vas a dar una piedra. O si le pide un huevo o un pescado, le darás una serpiente. ¿Verdad que no? Tú no haces eso. Tu hijo te pide un pan, tú no le vas a un pedazo de piedra, tú le das un pan, y si le puedes hacer calentarse o hacer un sandwichito, se lo vas a dar. Si no es pan, es con tortilla, con unos frijolitos y con algo de carne, lo que pueda, pero tú le vas a dar. Te pide un pescado, tú no vas a una serpiente que sabe que le va a hacer daño, no, tú vas a buscar un pescadito y se lo vas a asar, se lo vas a hacer bonito, se lo vas a dar correctamente, a quitar las espinas, todo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 11, porque si vosotros, siendo malos, aquí está claro, Dios sabe que bueno no hay nadie. Cuando dice el maestro bueno, dice no, porque me llamas bueno, es bueno solamente Dios. Así que Él sabe que somos malos, no hay duda de eso. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, aún siendo malos somos capaces de dar buenas dádivas a nuestros hijos. No a todo el mundo, pero a nuestros hijos sí le damos bueno, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, si ya somos ya hijos de Dios, nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas, porque nuestro Padre es bueno? Si somos malos y damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que es bueno dará buenas dádivas a los que le piden? Así que todo lo que tú recibes de parte de Dios, hermano, sencillamente es bueno. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Santiago nos recuerda, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. ¿No es cierto? Ese es nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno. Amén. Amén. Así que, ¿cómo recibimos la respuesta de parte de Dios? Hay que permanecer, no podemos quitarnos, tengo que permanecer ahí con Dios. ¿No es cierto? Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, el Señor, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿De acuerdo? Ahora vamos a clamar nada más que esa promesa y decir, Dios me dice que todo lo que yo pida será mío, voy a hacer. No es eso. Vea todo el contexto, vea
a Dios en su palabra completa, ¿okay? Para que entienda. Primero debo permanecer en Él. Sus palabras permanecen en nosotros. Si permanece su palabra en mí, me enseña de que su palabra me dice que la voluntad de Dios es la que va a ser hecha en mi vida. Que Dios me va a dar a mí las cosas que sean conforme a su voluntad y no conforme a lo que yo quiera. Entonces puedo pedir lo que yo quiera, que sea conforme a la voluntad de Dios, y me será hecho. ¿Se entiende? Así es que debe uno entender la palabra de Dios, no por pedacitos, porque eso nos confunde, nos lleva a crear falsas doctrinas y nos lleva. No, vea la Biblia en su totalidad. Sistemáticamente hablando, en su totalidad nos puede ayudar a entender correctamente el plan de Dios y no frustrarnos. Por tanto os digo, aquí sigue dando palabras de Jesús que si se toman solamente aisladas pudiera traer problemas con las personas, y de hecho se ve, ¿okay? Dice Mateo 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, aquí hay unas condiciones importantes, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces con humildad queremos pedir a Dios, es esperando conforme a la voluntad de Dios, es creyéndole que Dios lo va a dar. Por eso, si tú pides, pero en oración, pero lo crees, entonces lo vas a recibir, entendiendo eso claramente que debe ser conforme a la voluntad de Dios. Eso le vendrá. Pues yo creer, pero mi fe es pequeña. Bueno, es todo lo que Dios te pide, una fe pequeña. Tú no tienes que tener fe grande, el grande es Dios. La fe en Dios, que es grande, es lo que hace la diferencia. No es tu fe en sí, la fe que Dios te da es pequeña, pero va a crecer. Mientras más tú te acerques a Dios, cuanto más tú le llegues a conocer, más tu fe crece. Pero Dios es grande y no cambia. Será grande, sea chiquita tu fe o sea grande tu fe, Dios sigue siendo grande. Jesús dijo allá en Mateo 17:20, por vuestra poca fe, hablando de que no habían recibido milagros y todo, es por su incredulidad, por poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como de un grano de mostaza, y ya estamos hablando de que sea más pequeña de todas las semillas, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y él se pasará, y nada os será imposible. Amén, porque nada es imposible para Dios. Así que, si tuvieras fe como el tamaño de un grano de mostaza, pequeñita, pero en Dios, que es quien hace la obra, vas a ver milagros en tu vida. Santiago nos recuerda al mismo tiempo con respecto a la fe y a creer, capítulo 1, versículos 6 al 8, pero el que pida, dice que cuando pidamos, ¿no? Que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Que no piense pues ese hombre que tal piensa de esa manera, que recibirá cosa alguna del Señor, porque entonces es un hombre de doble ánimo, y que es inestable, es inconstante en todos sus caminos. Dios quiere sencillamente que seamos personas de fe, que creamos a Dios, no que creamos en Dios solamente, que creamos a Dios en su palabra. Que Dios está ahí, que Él es galardonado de los que le buscan. Eso es fe. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante que no dudemos, porque si dudamos, entonces seremos como la ola del mar, echada de un lado al otro. Seremos como personas inestables, seremos personas que no, hoy creemos, mañana no creemos, hoy sí, mañana no. Entonces así no funciona. Por tanto, ¿qué nos invita el Señor a hacer con esas preocupaciones? Estamos preocupados por la inmigración, estamos preocupados por los movimientos que hay hoy en día, los cambios, la nueva gobernación. ¿Qué hacer con esas preocupaciones? El Señor, 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad, todas tus preocupaciones, todas tus cargas sobre Él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién nos cuida? Cristo. ¿A quién iremos? A Cristo. ¿Dónde echar nuestras cargas? A los pies de la cruz. Allí está Cristo esperando que traigamos todas las cosas. Como decía, y esta es la confianza que tenemos en 1 Juan 5, 14 y 15, delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, no decía pedir, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Sí? Ahí está la clave de cómo orar. ¿Cuándo debemos orar? Ya vieron. Estar siempre gozoso, nos dice el apóstol Pablo, en Tesalonicenses, capítulo 5, 16, 18, una gran exhortación acá al final de su carta.
Estad siempre gozosos. No pierda el gozo, hermano, por las circunstancias difíciles que estamos pasando. Manténgase gozoso. Luego que dice, orad sin cesar. Para estar gozoso que estar orando. Usted ora todo el tiempo, usted va a estar gozoso, nada le va a preocupar. Y dando gracias, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Habrá muchas cosas en la palabra del Señor que usted no sabe la voluntad de Dios cuál es. Tienes que orar y esperar que el Espíritu Santo te revele cuál es su voluntad para esto. Me voy, me quedo, me caso, no me caso, a qué universidad voy, dónde me mudo. Todas esas cosas que a veces tienes que esperar que el Señor te muestre por las circunstancias, por los mensajes, por otros hermanos, por el Espíritu Santo, en sueños, lo que sea, que Dios te revele que Dios quiere contigo. Pero esta está clara. Está escrito en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estar siempre gozoso. Que oremos sin cesar. Que demos gracias en todo. 3 cosas que tú y yo podemos empezar a hacer ya para saber que estamos en la voluntad de Dios. Clarita, está revelada ahí en su palabra. No hay que volverse loco, no hay que buscar, no hay que orar, ayunar, nada. Ahí está. Siempre gozosos, siempre orando y siempre dando gracias en todo. Oh Jehová, dice el salmista en Salmos 5.3. Y miramos hoy también el Salmo 63. Y vamos al Salmo 55.17. El gran David nos recuerda. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. ¿Cuándo orar? De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Para que durante el día me hables, me digas, me confirmes. En Salmo 63 que estudiamos en Escuela Dominical hoy. De madrugada te buscaré. Salmo 5. De mañana oirás mi voz. Voy a clamar. Salmo 55:17. En la tarde, al amanecer, al mediodía, oraré y clamaré y él oirá mi voz. Entonces, hermano, en todo tiempo, dice Pablo, ¿verdad? Eso es de madrugada, eso es de mañana, eso es la tarde, es el amanecer, el mediodía, en la noche. En todo tiempo hay que orar. Como decíamos en el Salmo 34. En todo tiempo te alabaré, bueno, en todo tiempo oraré. Así que en todo tiempo hay que estar orando, clamando a Dios y esperando en Dios para escuchar su voz. En el Salmo 56, 3 y 4, más específico, acá David nos recuerda, ahora hay temor, ahora hay crisis, ahora hay miedo, dice David en el Salmo 56. Cuando siento miedo, ya específicamente hablando, pongo en ti mi confianza. Dios es fiel, Dios nunca falla. ¿En quién voy a poner mi confianza? ¿En el hombre? Como dice Jeremías, no pongas tu confianza en el hombre porque eso vas a perder. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¡Qué bendición! ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Entonces David siendo perseguido, ¿verdad? Y decía, cuando yo tengo temor, cuando tengo miedo, porque si me están persiguiendo, me quieren matar, como quiera yo confío en ti. Tú tienes temores hoy en día, tú piensas en cualquier cosa que pueda pasar en tu vida, alaba a Dios, confía a Dios y alaba su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Ven la diferencia? Cuando usted confía en Dios, el miedo se disipa. Ya no hay temor. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué te puede hacer el hombre? Un simple mortal. ¿Qué decía Jesús? No tengas temor de aquel que pueda matar tu cuerpo, sino de aquel que tiene la capacidad de poner tu alma en el infierno o en el cielo. ¿En quién vas a confiar? Confía en Dios. Y entonces tu miedo va a disiparse. Recuerden el gran versículo 1 Juan 4:18. Recuerden, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces hay temores, hay miedos, hay incertidumbres, pero el perfecto amor de Dios es quien echa fuera el temor. Ya sea en los celos, ya sea en la crisis, ya sea en las persecuciones, en la situación que sea. Confía en Dios y entonces no tendrás miedo. Confía en Dios y alaba su palabra. Amén. Así, hermano, es clave que tú y yo entendamos que en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las dificultades que hay hoy en día, todavía podemos descansar en Dios. ¿Qué dice el autor de Hebreos 4:9? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. La gente que no tiene a Cristo se va a volver loco ahora y corriendo de un lado al otro como gallina sin cabeza. Pero tú y yo descansamos en Dios, confiamos en Dios. Tenemos un reposo que nadie más puede tener. Filipenses 4:6 nos recuerda que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de ruego. ¿Y qué bendición tendremos de eso? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Hoy miramos acerca de los beneficios de la alabanza. El beneficio de la oración es la paz de Dios. Tenemos un reposo que el mundo no puede entender. Tenemos un reposo que la gente no puede disfrutar. Pero tú y yo podemos estar confiados que estamos en las manos de Dios, de que nada ni nadie podrá tocarnos sino con el permiso de Dios, de que lo que Dios permite en nuestras vidas será para beneficio nuestro y para su gloria, que todo obrará para bien a los que amamos a Dios, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cada una de sus promesas debemos hacerlas nuestras todo el tiempo para poder nosotros vivir una vida reposada. No nos quiere Dios volviéndonos locos, tomando pastillas, desesperados, corriendo de un lado para otro. No, nos quiere ver en su reposo, alabándole. En Dios confío, alabando su palabra, exaltando su nombre, y entonces podré disfrutar de una vida abundante en todo tiempo con Dios. Así que para recordar lo que vimos hoy, hermanos, recuerde orar, alabar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Permanezca en su voluntad y Dios irá dando la respuesta conforme a su voluntad de nuestras vidas. Acudir a Él pidiendo ¿qué? Sabiduría cada día. Pero más que todo para poder vencer el pecado que puede haber en nuestras vidas. Venir a Dios en confesión, con actitud de arrepentimiento, confiando en el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del trono de Dios. Caminar en el camino recto, porque a Dios le agrada que caminemos rectamente, que caminemos en su verdad. A Dios le agrada eso, para poder nosotros descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y sobre todo, ejercer la fe, ejercitarla. Dios envía todas estas cosas que vienen a nuestras vidas sencillamente para que nuestra fe crezca. Porque habíamos hablado ahorita que la exhortación es para que no desmayemos, para que no caigamos nosotros, sino que estemos listos para ejercitar nuestra fe y recibamos sus promesas. ¿Cuál es su promesa, hermano? La promesa que miramos al principio, que Dios nos dice en su palabra, que vengamos a Dios con confianza. ¿Ya? Que podamos nosotros acercarnos a Dios con confianza ante el trono de la gracia de Dios, para que recibamos nosotros, para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, hermano. ¿Cómo nos acercamos a Dios? En oración. Venimos, Señor, ante tu trono de la gracia y buscamos misericordia, porque no merecemos nada. Sin embargo, cuando nos levantamos a las rodillas, nos levantamos fortalecidos, nos levantamos porque hemos hallado algo más. Venimos buscando misericordia, que no nos dé Dios conforme a nuestros pecados, a nuestras faltas, sino que tenga misericordia. Y lo hace Dios. Pero encima de eso, cuando salimos de su presencia, no su presencia, pero de esa posición de buscar allí la misericordia de Dios, nos damos cuenta que estamos fortalecidos. ¿Por qué? Porque Dios nos da paz, nos da fortaleza, nos da dirección, nos da instrucción, nos da sabiduría, nos da guianza. ¿Y qué es todo eso? La gracia de Dios. Dios nos da lo que no merecíamos. No solamente no nos da lo que merecemos, sino que nos da algo más allá que no merecíamos. Y entonces encontramos gracia. Entonces podemos decir, Señor, en cada momento socorremos a ti. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A ti corremos, tú eres nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Tú eres aquel a donde podemos correr, la torre fuerte a donde corre el justo. Y seremos levantados, seremos resguardados, seremos protegidos, seremos bendecidos. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, alcancemos misericordia y hallemos gracia para oportuno socorro. No permita que las circunstancias de esta vida nos roben el gozo y la capacidad de darle gracias a Dios en todo, sino corremos en todo tiempo para que sintamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Que el Señor añada bendición en su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, que para siempre tu misericordia, Señor. Y qué bueno que tenemos un sitio, un refugio, un lugar donde podemos llegar confiadamente, ya no con temor, ya no con miedo, sino con un temor reverente, sencillamente porque por los méritos de Jesús podemos acercarnos a ti y tú nos recibes como hijos.
Tú no nos das aquello que merecemos cuando hemos fallado delante de tu presencia, pero nos das de tu gracia para poder levantarnos y comenzar de nuevo, esforzarnos más y ser lo que tú quieres que lleguemos a ser. Tú nos llevas día con día de gloria en gloria, de victoria en victoria, cuando pasamos tiempos contigo. Ayúdanos, Señor amado, que sea una costumbre real en nosotros. De madrugada buscarte, de mañana escuche mi voz, al mediodía, al atardecer, en todo tiempo estemos clamando a ti, que cada momento difícil, el primero que salga de nuestra boca sea Padre. Ayúdanos, Señor, socórrenos, Señor, guíanos, Padre, sosténnos, guárdanos la boca de tu mano. Oh Señor, sin ti nada somos. Queremos permanecer en ti, tu palabra en nosotros, para ser tus discípulos y para que todo lo que pidamos en tu nombre podamos recibirlo. Pero aunque no nos des nada más, Señor, ya con lo que tenemos es suficiente. Tenemos vida eterna. Tenemos Espíritu Santo en nuestras vidas, tu palabra, tu iglesia, tu familia que nos prestas en esta tierra y un destino que es el cielo. Tenemos más de lo que merecemos. Pero si Dios quiere dar más, aquí estamos para recibir de ti lo que nos des para compartir con aquellos que están en necesidad también. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración de un pueblo que se reúne, que se humilla, que se rinde ante ti, para que tú, Señor, derrames de tu gracia sobre tu pueblo.